El promover la intercesión de los santos, ¿vos creés que es una herejía? Pues no sé si llamarlo herejía, pero es antibíblico. Que en 1 Timoteo 2:5 dice, porque solo hay un Dios y un único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Pero si alguien tiene un familiar que está enfermo, es muy normal que le oremos a Dios por la sanidad de esa persona. Inmediatamente nosotros estamos siendo mediadores por esa persona, ¿cierto? Pero en el mundo espiritual, quien sería la persona con la autoridad de presentar nuestras peticiones a Dios, pienso que sería Jesús. El pasaje que vos me señalaste dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. La pregunta es, ¿por qué en el versículo 1 Pablo exhorta a la iglesia a que hagan rogativas, oraciones y peticiones por todos? Pablo está hablando en otro sentido de Jesús como mediador. ¿En qué sentido? En un sentido expiatorio. Es solamente a través del sacrificio de Cristo que nosotros podemos volver a tener una amistad con nuestro Creador, con nuestro Padre. A ver, hasta ahora esto es un pasaje, es un debate bien interesante. Santiago Alarcón, que supuestamente es este apologeta que sale de la Iglesia Católica y bueno, tiene, sí, creo que son 150.000 o algo, varios miles de seguidores. Él toma a este muchacho que evidentemente no tiene seguridad doctrinal, porque cuando le pregunto, bueno, ¿es una herejía o no? Él no sabe, bueno, no sé si es una herejía, si es antibíblico, no está seguro de lo que está diciendo. Y lo toma para hacer un debate sobre un tema en el cual evidentemente este muchacho no está seguro. Ahora, en el debate dice algo muy interesante. Este muchacho hace una alusión de que cuando dice que Jesucristo es el único mediador, se refiere a que él es como un intermedio entre nosotros y Dios y lleva nuestras oraciones a Dios. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Jesucristo es el único mediador, como dice Santiago Alarcón, tiene razón en eso, para... en el sentido expiatorio. De hecho, el mismo pasaje, cuando usted lee el pasaje, dice porque el cual él se dio a mismo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque él se dio a sí mismo el rescate por todo. En ese sentido, Jesús es mediador. Y hasta ahí va bien, porque Hebreos, el mismo capítulo 9 de Hebreos, dice que Jesús es mediador de un nuevo pacto. Eso quiere, ¿qué implica esto? Implica que cuando yo levanto una oración a Dios por medio o en el nombre de Jesús, inmediatamente se activa ese nuevo pacto de Dios donde tengo acceso a la presencia de Dios, tengo acceso al trono de la gracia, mis pecados son perdonados, mi oración es recibida, mi adoración es recibida y entonces estoy participando de la naturaleza divina solamente por medio de Jesucristo. Por eso la Biblia dice que Él es el mediador de un solo pacto. Ahora, Santiago Alarcón hace una analogía aquí que no entiendo de dónde, no tiene ni pies ni cabeza, porque evidentemente el debate es sobre la oración o la intercesión de los santos. Estamos hablando evidentemente en la religión católica. Ellos tienen la costumbre de que tú le dices, oye, voy a orarle a la Virgen María, voy a orarle a la Virgen de Guadalupe, voy a orarle a San Lázaro o a quien sea, al santo al que tú le tienes esa devoción, y ese santo va a llevar la oración a Dios. Y es como el intermediario entre ellos. Incluso hay varios pasajes, hay varios costumbres católicas donde tú le estás orando al santo para que te lleve eso. Eso es una realidad, un grito a voces, no puede negarlo. Santiago Alarcón no puede negarlo. Ahora lo que toma el contexto de este pasaje para supuestamente demostrar que no, que eso es bíblico. Fíjate como Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 2 de Timoteo, dice, ante todo que se hagan orativas, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, los reyes, los que están en eminencia, para que vivamos reposadamente en toda piedad y honestidad. Sin embargo, Pablo escribe esta carta a Timoteo y está hablando a Timoteo como pastor de su iglesia local, a que le diga a la iglesia, mire, oren, hablen, pidan por los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia. En ningún momento ahí en este pasaje Pablo dice, oye, mira, habla no sé, con el santo Esteban, que se murió en el siglo I, recién fue el primer mártir, habla con el santo Esteban para que él hable con Jesús, para que él hable con Dios. Eso no aparece en este pasaje. Está hablando a la iglesia. Así que no entiendo cómo Alarcón le da esta vuelta, así, esta tergiversación para dar a entender de que Pablo está diciendo que hay que orarle a los santos. No entendí eso. Evidentemente, una de dos. O Santiago Alarcón está perdido en el llano y interpretó mal las escrituras, o él sabe muy bien lo que está haciendo y está tergiversando la escritura para defender el dogma o la tradición de la religión católica. ¿Por qué pienso? Sencillo, ¿por qué pienso que no es bíblica la adoración o la oración a los santos para que ellos lleven nuestras oraciones delante de Dios? ¿Por qué lo pienso? Sencillo. No hay ningún pasaje en la Biblia donde tú veas, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, a un creyente, a un seguidor de Dios que esté orando a un muerto para que ese muerto le hable a Dios para que Dios le responda. Eso no aparece en ninguna parte de la Biblia. La única parte que aparece algo similar es cuando Saúl habla con la divina de Endor.
Y esa es una parte donde la Biblia sanciona y dice que eso estuvo mal. Ahora, segundo, porque ellos son seres humanos. En ninguna parte ellos reciben atributos divinos después que están muertos. ¿Qué quiere decir ahora? Ahora mismo acá donde estoy hay gente que le está orando a la Virgen María. Allá hay otra persona, en Cuba hay otra, en Venezuela hay otra, en Puerto Rico, en España hay gente orando a la Virgen María. ¿En qué momento de la historia de la Biblia esta mujer cuando murió recibió el atributo divino de la omnipresencia? De modo que ella puede escuchar las oraciones que se hacen todo tiempo, en todo lugar, a esa mujer. En ninguna parte de la Biblia aparece que uno al morir recibe esos dones o que un santo al morir recibe ese atributo divino. Eso no existe. Eso primero es un atributo divino, no es ni siquiera un don sobrenatural que alguien puede recibir. Es un atributo divino, la omnipresencia. El mismo pasaje dice que Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos. Ningún santo tiene la cualidad de ser totalmente santo, de haber vivido una vida sin pecado, de modo que puede llevarnos a la presencia de Dios en primer lugar, y en segundo lugar de haber muerto por mis pecados, de modo que cuando Él se presente delante de Dios diga, bueno, yo no tengo pecado. Y como no tengo pecado, los pecados que está trayendo Julio, que soy yo, este que está aquí hablando, los pecados que está trayendo Julio, yo los asumo como míos y muero y pago el sacrificio o pago la multa o el juicio o la deuda de los pecados de Julio, porque yo no tengo deuda, por tanto la asumo y en ese sentido voy a morir por Julio, voy a pagar esa deuda por Julio. No lo puede hacer ningún santo. Por eso la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador. Por eso la Biblia dice que Jesús es el único mediador. ¿Qué implica esto? Sencillo, amado hermano. Si tú le estás orando a la Virgen de Guadalupe, a la Caridad, a la Virgen María, si le estás orando a cualquier otra persona que no sea, es decir, Dios, entonces tu oración no está llegando a Dios, no se está activando en tu vida el pacto, el nuevo pacto de Jesucristo que te da acceso al trono de la gracia para el oportuno socorro. ¿A dónde está llegando tu oración? No lo sé. Pero la Biblia me dice que la única manera de llegar a Dios es a través de Jesucristo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo me pregunto, ¿por qué una persona de la religión católica o de cualquier otra religión, entendiendo que Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ¿por qué una persona en esa religión, si Jesús está dispuesto, está diciendo, háblame, yo quiero ayudarte, yo quiero activar el nuevo pacto, yo quiero darte acceso a Dios, porque no es que nosotros cuando oramos le damos la oración a Jesús para que Jesús hable a Dios, no. La Biblia lo que enseña es que nosotros hablamos directamente a Dios, ese es el trato con Dios, no es que yo necesito hablar con un santo para eso. Ahora, ¿por qué Jesús está diciendo, ven a través de mí para que hables con Dios? ¿Por qué yo voy a ir a través de María o a través de Lázaro o a través de cualquier otro santo? ¿Por qué? La única razón que se me ocurren solamente dos razones. La primera razón es que no le crees suficientemente a Jesús. De cierto sentido, cuando Él dice, venir a mí los que están trabajados, tú piensas que Él no te va a recibir. Es decir, Él dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Tú en tu corazón dices, sí, Él dice eso, pero Él no me va a recibir. Así que mejor voy a hablar con María. Y le creo más a María o a lo que dice la gente que dijo María. Y la segunda razón no solo es la fe, sino que realmente en el fondo de tu corazón tú amas más a María o a Lázaro o a Bartimeo o al que sea, a la Caridad, cualquiera de estos santos lo amas más que a Dios. Y ahí está el problema. Así que, amado hermano, si le estás orando a Dios a través de cualquier otra persona, recuerda, tú quieres que tu oración sea respondida, tú quieres que tus pecados sean perdonados, tú quieres restaurar tu relación con Dios, solamente una oración a Dios por medio de Jesucristo. Eso es todo. Que Dios te bendiga.
Los santos no tienen divinidad, y esto implica que no tienen la potestad o la autoridad o las capacidades divinas de ser omnipresentes. Es decir, ahora mismo hay personas acá en Lima, donde yo estoy, que están orando a la Virgen María, pero también en México, en Ecuador, en Perú, en Cuba, en tantos lugares, y esas personas, supuestamente María está escuchando todas ellas, perdón, María no es un ser humano. ¿En qué momento María adquirió dones sobrenaturales para estar y ser omnipresente y estar en todas partes escuchando todo eso? Pero no solo María, también Lázaro, el monje de Agustín, los carmelitas de Cabo, toda esta pila de gente que ellos le están orando no tienen esa capacidad, suponiendo que estén vivos. Segundo, no supongamos más, la Biblia dice que están muertos. Están, como dice el escrito, están durmiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta la resurrección de los muertos. En ese sentido, no tienen la capacidad tampoco de responder las oraciones. Tercero, la Biblia enseña, de nuevo lo que decimos acá, el único camino al Padre es Jesucristo. Jesús, el ejemplo de las ovejas, yo soy la puerta, entra por mí, y si no entras a través de mí, no eres salvo. Así que, en este sentido, por tanto, este pasaje claramente está enseñando de que toda la oración que las personas en la religión católica le hacen a otros santos no le lleva a Dios. ¿Por qué? Porque la única manera, como dice él mismo, lo que pasa es que él toma estos pasajes y les da una vuelta para que parezca otra cosa, como él mismo está diciendo en su conocimiento de la Escritura. Él mismo está diciendo que Jesús es mediador en el sentido expiatorio. Por tanto, la expiación es la única manera, que dice la Escritura, que podemos tener acceso a Dios. Entonces, ¿cómo tú vas a acceder a Dios a través de una persona que no ha derramado su sangre por ti, que no te puede expiar, pero además que está en pecado, que tiene problemas, que tiene toda una serie de eso, porque al final son seres humanos igual que nosotros, que además están muertos? Entonces, en este sentido, creo que Alarcón, como en muchos otros reels y cortos que he visto de él, está bastante perdido. Él simplemente coge la Escritura y le quiere dar a la Escritura la intención y la interpretación que él desea. Con esto te dejo. Hasta la próxima.